Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Tengo como objetivo que hoy podamos cerrar el tema de las pruebas de hipótesis, que intentaba hacerlo la semana pasada, la clase anterior, pero bueno, nos demoramos un poquito viendo la solución del ejercicio de la tarea. Hoy la idea es que sí podamos cerrar ese tema. Entonces, para avanzar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar de nuevo como un resumen y explicación general de este tema y luego pasaríamos directamente a la aplicación de las pruebas de hipótesis para diferencias de dos medias, de dos poblaciones, que es el tema que nos queda pendiente para cerrar esto. Y así ya la próxima semana comenzar con otro tema muy importante que tiene el curso, que es la calibración de modelos o los métodos de análisis de regresión lineal simple y análisis de regresión lineal múltiple. Y falta también el tema de análisis de varianza. Son como los dos grandes temas importantes que nos faltan. Entonces vamos a comenzar de inmediato, pero primero, si tienen alguna duda, espero que ya hayan podido enfrentarse al ejercicio de la tarea y que en caso de que tengan alguna consulta la podamos evacuar. Así que les doy la palabra. Voy a ir mientras tanto poniendo la pizarra blanca para explicar cualquier cosa que haga falta. No sé si tenía el sonido desconectado, así creo que no. Pero sí, dígame. Yo sí tengo una consulta con la pregunta 5 de esa tarea. Ajá. No, la 4, perdón. Sí, vamos a ver. Pregunta 4. Eso es de este tema. Vamos a ver. Pregunta 4. Vamos a ver. Este es el de la tarea. Esta. Eso mismo. Ajá. Dice, ¿qué tamaño de muestra se necesitaría para detectar una resistencia al impacto promedio? Ajá. Tan alta como 1.4 si quisiéramos que el poder de la prueba sea menos de 0.9. Ajá. ¿Cuál es la consulta? Sí, es a la hora de sacar, bueno, nosotros la clase pasada hemos sacado la fórmula de n igual a z alfa menos z de beta al cuadrado por sigma cuadrado entre delta al cuadrado. Ajá. A la hora de sacar esos z, como en base a que lo saco, digamos, el beta yo, bueno, lo hice como 1 menos 0.9 y ya me dio 0.1. Y el z del alfa, respecto a cuál alfa lo saco, ¿cómo sería eso? Es el Z de alfa o de alfa medio, según sea que estemos haciendo prueba de una o dos colas, ¿verdad? Ujú. En este caso es una cola, entonces se usa Z de alfa. Es el mismo Z de alfa con el cual se hizo la prueba de hipótesis. Ok, venimos como arrastrando los mismos datos de las partes anteriores. Así es, sí. Ah, ok. Es el mismo Z de alfa. Y Z de beta es Z de alfa menos delta entre sigma, ¿no? Es ¿Podría decir, repetirlo, perdón? sí, si quieren, bueno, lo voy a anotar acá y luego ahorita en la explicación tal vez les queda más claro por qué es ese valor. El beta, vamos a escribirlo aquí abajo. Ajá. Beta, que es, o más bien, la probabilidad asociada a beta, ¿verdad? Que es la probabilidad de error tipo 2, se calcula de la siguiente manera. Cuando tenemos dos colas, es la probabilidad acumulada en la distribución normal, estándar, de Z de alfa medios menos delta
entre sigma. Y a esto se le resta la probabilidad acumulada de, qué feo me quedó eso, menos z de alfa medios menos delta de sigma. Ese es el cálculo de beta. Cuando tengo dos colas, cuando tengo solamente una cola, depende de si es arriba o abajo, sería nada más z de alfa, ¿verdad? Y sería solamente uno de los dos términos. Esto es lo que se conoce como z de beta. Z sub beta. Este término, que es el mismo z de alfa medios o el mismo z de alfa que me estabas preguntando. Delta es la diferencia entre el mu sub 0, que es el valor hipotetizado en la prueba de hipótesis, y el valor, como en este caso, de 1.4 que estamos diciendo, ¿qué pasa si el valor verdadero puede, en este caso, llegar a ser hasta 1.4? Este sería, le podríamos llamar algo así como el mu 1. Entonces, delta es este mu 1 menos mu 0, que es el valor hipotético que en nuestro caso del ejercicio era este valor de 1, que era el que daba la norma. Ese sería delta. Y sigma, pues sigma, ¿no? Ya sea sigma o S, según conozcamos o no la desviación estándar real o tengamos la de la muestra. Entonces, este cálculo es z de beta. Y el z de alfa o de alfa medios es el mismo de la prueba de hipótesis, según el nivel de significancia. ¿Sí? ¿Sí te queda claro cómo se calcula? Ok. Sí, es que yo estaba tratando, yo pensé que el z beta era como sacar el beta y sacar el z de ese valor que me dio, pero... Sí, digamos sí, pero precisamente son estos valores. Lo que pasa es que, como vamos a ver, este otro término de aquí siempre resulta ser muy chiquitito, entonces normalmente uno dice, es que esto es cero, este pedacito de probabilidad es cero, entonces aproximadamente cero. Entonces se simplifica en ese para el cálculo de n, se simplifica z de beta solamente a este pedacito. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Es precisamente cuál es el valor de z asociado a esta probabilidad de beta. ¿Verdad? Porque esta es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta este valor. ¿Ves? Esto es lo que se conoce z de beta. Ok, entonces, digamos, no tendría que irme a la tabla a buscar ningún valor, sino ya directamente usaría ese. Sí, ahí lo calculas. Ok, gracias. Vamos. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, profe. Yo he tenido duda con la 6, o sea, nada más la pregunta en sí, digamos, o sea, como qué es el tipo de conclusiones que uno da, por decirlo de una manera. Vamos a ver, aquí dice, bueno, aquí estamos calculando el tamaño de la muestra y aquí la conclusión que te están pidiendo es con respecto a la prueba de hipótesis. Entonces, hacer la prueba de hipótesis es hacer los cálculos y hacer las comparaciones de el valor hipotético, bueno, no el valor hipotético, perdón, el valor medido versus los límites que te define la prueba de hipótesis. Y la conclusión es decir, si, digamos que va en dos partes, una que siempre, digamos, ¿cómo te digo? Sería como cajonera, que es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna tal, o se falla en rechazar la hipótesis nula, o dicho también de otra manera, no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto no se puede demostrar tal cosa, ¿verdad? Esa, digamos, es como cajonera, si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Y luego ya lo pones en contexto según sea el problema. Entonces, en este caso, la prueba de hipótesis se está haciendo a la desviación estándar. Se está probando la hipótesis de que sea 0.1.
y la alternativa es que sea distinto. Entonces, hago la prueba de hipótesis y yo aquí lo que concluyo es, por ejemplo, si acepto la hipótesis nula de que sigma es igual a 0.1, en ese caso yo no logro demostrar que la varianza sea, digamos, distinta a este valor hipotetizado. Si yo rechazo esta hipótesis nula, yo podría estar demostrando que la varianza es mayor o menor que este valor hipotético, ¿verdad? Que hay una varianza más alta o una varianza más baja, o por lo menos en este caso, una varianza que es distinta. Pero normalmente uno sabe si es más alta o más baja porque el valor, en este caso, para ver cuánto era, a ver si nos lo daban, formule, nos lo daban aquí, era esta, ¿no? 0.25. En este caso, pues 0.25, su valor numérico, está por encima de 0.1. Si yo rechazo esta hipótesis nula, estaría comprobando que el proceso tiene una variabilidad mayor a la hipotetizada. Es más variable mi variable o mi fenómeno. Tiene más variabilidad. Esas serían las conclusiones. Y también depende del contexto. ¿Qué es esa variabilidad? ¿Qué tipo de proceso es? Si es un proceso de fabricación, a lo mejor yo necesito tener controlado esa variabilidad para garantizar un cierto estándar de calidad. Si yo rechazo la hipótesis nula, donde a lo mejor ese es un valor máximo de variabilidad, entonces lo que estoy concluyendo es que mi proceso de fabricación está descontrolado. Tengo que hacer algo porque está teniendo mucha variabilidad, tengo que controlarlo, ver qué es lo que está produciendo esa variabilidad para corregirlo. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, que es como un esquema mental que a mí me gusta, porque a mí por lo menos me deja bien claras las ideas de qué es lo que estamos haciendo con estas pruebas de hipótesis y también un poco qué relación tiene esto con los intervalos de confianza y tratar, no sé si todavía se tiene ya bien claro o no, a qué corresponde y cómo es que se calculan los errores tipo 2 y el poder de la prueba. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver que esto está aquí dando vueltas. Un chancecito a la máquina, que a veces se pone lenta. Bueno, tal vez, ya, listo. Mientras esto se ponía... Recordemos que, bueno, yo estoy estudiando un fenómeno donde estoy midiendo algún parámetro, bueno, una variable aleatoria. Resistencia de un material, cantidad de golpes que le tengo que dar a un material en una prueba, el tiempo de secado o de curado de una pintura o el tiempo de curado del concreto, etcétera, cualquier valor. Esa es una variable aleatoria y generalmente en nuestro caso, nosotros, las pruebas de hipótesis que hacemos muchas veces tienen que ver, como lo hemos comentado, sobre resistencia de materiales o el comportamiento de algún material o el comportamiento de un elemento estructural o qué sé yo, ¿verdad? La resistencia de un elemento de mi estructura, etc. Y entonces, las pruebas de hipótesis que se hacen corresponden a algún valor de referencia que tengo para eso. Un valor mínimo, un valor máximo o un valor esperado de la variable que estoy analizando. Y la prueba de hipótesis pues consiste en verificar
si efectivamente con los datos de mi muestra determino si mi material o mi proceso tiene un valor evidenciado por los datos de mi muestra que sea igual a ese valor de referencia o que sea mayor o que sea menor. Eso es lo que quiero saber, ¿verdad? Y poder concluir con base en los datos de la observación. Entonces, lo que hacemos es plantear la hipótesis, hipotetizar a mi variable. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Imaginémonos que mi variable X tiene una distribución tal que su valor medio es el valor hipotético, ese valor de referencia, vamos a llamar μ0. Entonces, siguiendo si sigue esta distribución, básicamente es como construir alrededor de esta distribución supuesta unos límites alto y bajo, cuando la hipótesis es de dos colas o solo uno alto o solo uno bajo cuando es de una cola. Eso ya, digamos, ya ustedes lo conocen. Y entonces, lo que hago es verificar si el valor promedio, el X barra, tratar de saber si cae dentro de unos límites, que esta es lo que hemos llamado la zona de no rechazo, ¿verdad? La zona de no rechazo, o cae más bien en las zonas de rechazo. El procedimiento general corresponde al siguiente. Lo que hacemos es estandarizar esta distribución acá en 0, y entonces en lugar de este valor L, comparar contra menos Z de alfa medios y Z de alfa medios. Entonces, en lugar de comparar directamente X, lo que hago es comparar el valor estandarizado de este X barra. Llamarle aquí ZX barra, aunque en las filminas y en general a este Z le llamamos Z sub 0. Y entonces lo que hacemos es verificar dónde cae este Z sub 0. Y ahora lo que hemos llamado zona de no rechazo sería entre estos dos valores y la zona de rechazo pues afuera. En realidad tenemos tres formas de hacer la prueba de hipótesis. Aunque normalmente en el libro viene esta. En los libros y las pruebas de hipótesis tal como se construyen, se hacen así. Es decir, yo cojo. Ya sabemos que estos límites de mi variable se van a corresponder con unos valores de Z. Y por lo tanto, para reducir la cantidad de cálculos, lo que hago es estandarizar X barra. Así hago solo un cálculo, que es este. Y comparo Z de X barra o Z sub 0 contra estos límites. Esa es la manera más sencilla. Sin embargo, uno podría hacer otra cosa. Uno podría más bien tomar estos valores de Z. Eso no viene en ningún libro, pero es equivalente. Y yo se los quiero explicar para que se entienda mejor lo que estamos haciendo. Yo podría más bien coger estos valores de Z y transformarlos en estos valores, que es como construir los intervalos de confianza. Y entonces comparar directamente X barra y ver si X barra cae en esta zona o cae afuera. Solo que esto me implica hacer dos cálculos. En lugar de transformar X a Z y nada más comparar, tengo que coger los Z's, calcular cada uno y convertirlo a estos valores altos y bajos y entonces comparar dónde cae X barra ahí. Pero esa es otra manera de hacerlo. ¿Okay?
Porque recordemos que esto tiene las dos direcciones. Yo puedo coger esta distribución, estandarizarla, o una distribución estándar, a partir de aquí, determinar cuáles son los valores de X. Esta es la distribución de Z, esta es la distribución de X. Ya sea que lo hagamos como normalmente se hacen las pruebas, que es pasar de arriba hacia abajo, es decir, solamente pasar el X. Recordemos que la forma en que nosotros estandarizamos sería la siguiente. Vamos a ver, nuestro valor de Z para esta distribución se calcula como, voy a escribirlo aquí más bien. Vamos a hacerlo aquí, para ahora ocupar este espacio en otra cosa. ¿Cómo se estandariza? Cualquier valor de X, de esta variable X. Yo tomo ese valor de X, como estoy suponiendo que esta es su distribución y que esta es su media, hago X menos μ0 entre sigma. Esa es la forma de estandarizar. Entonces, en el caso particular de que yo lo que esté estandarizando sea X barra, ahí más bien, recordemos que nuestro valor Z para X barra, que es otra variable distinta, porque esta sería la media muestral, el Z de X barra se calcula más bien como X barra, siempre menos este valor hipotético, menos μ0 entre sigma entre raíz de n, ¿verdad? Ese sería nuestra forma de estandarizar X barra. ¿Okay? Entonces, vean que perfectamente uno lo que podría hacer, como les digo, es o bien estandarizar X barra o simplemente, o más bien, tomar los valores de Z y subirlos a valores que me definen esos límites superior e inferior, ¿no? Y comparar directamente el X barra contra esos valores inferior o superior que podemos nosotros calcular. ¿Okay? Luego tenemos una tercera forma de hacerlo, que es utilizando más bien el valor de P. Pero bueno, ese ahora lo vamos a hacer. Entonces veamos. Supongamos que yo quiero, nada más para que quede más claro, que yo quiero más bien hacer esta prueba de hipótesis de esta manera. Entonces, yo tendría que tomar más bien los valores de Z y subirlos aquí a estos límites, ¿no? Para poderlos comparar con X barra. Entonces yo podría más bien, si yo despejo de aquí, fíjense que si yo despejo de esta ecuación el valor de X, ¿verdad? De esta variable, mi variable X sería igual a, pasaría este sigma, multiplicar por Z y le sumo μ0. O sea, sería μ0 más Z multiplicado por sigma, ¿verdad? Despejando de aquí X. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero pasar este Z de alfa medios para calcular este valor L? Entonces, mi valor L, ¿verdad? Sería igual a μ sub 0. En este caso, el Z sería menos Z de alfa medios por sigma. Y por otra parte, si yo quiero calcular este U, tendría que ser, es igual a μ0 más, en este caso, es este valor el que estoy subiendo, Z de alfa medios por sigma. Entonces yo perfectamente podría hacer la prueba de hipótesis así, ya tengo el valor de L, tengo el valor de U,
y lo que me hago es fijarme este X barra dónde cae. Si cae en medio de estos dos valores o si cae fuera. Y ahí igual puedo hacer la prueba de hipótesis. Esa es una manera. La otra, como les decía, más bien es irse a la tabla y para el nivel de significancia alfa, sabiendo que esto es alfa medios y esto es alfa medios, me voy a la tabla y me consigo estos dos valores de z, ¿verdad? Que serían los equivalentes al L y al U. Estandarizo más bien X barra, le aplico esta transformación y comparo Z de X, este Z, lo comparo contra estos valores de Z de alfa medios, a ver si cae adentro o fuera. Eso básicamente es la prueba de hipótesis. ¿Tienen ustedes alguna duda de esto? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Bueno, la tercera manera es con el cálculo de el valor P. El valor P no es otra cosa que, vamos a suponer que yo ubico X barra aquí. Me queda en esta posición. Entonces yo lo que quiero hacer con el P es calcular cuál es la probabilidad que queda por encima de este valor de X barra. Y en el caso de que tenga una prueba de hipótesis a dos colas, tendría que sumarle, multiplicar eso por 2, porque tengo que tomar en cuenta el otro lado. ¿Okay? Si fuera solamente de un extremo, de una cola, pues nada más el valor P directamente. Y eso es P, es esa probabilidad que esté por encima o por debajo, digamos, del valor negativo. Y esa probabilidad P, esas son esas áreas rojas, las comparo con el valor de alfa. Entonces, cuando P es menor que alfa, es porque caí en la zona de rechazo. Pero si esa área roja más bien se pasa para acá, ¿verdad? Entonces ahí estoy cayendo en la zona de no rechazo. Esa es la otra manera. ¿Cómo hago eso? Bueno, una vez que ya yo tengo estandarizado X barra, ¿verdad? Porque estas áreas tendrían sus equivalentes aquí en la distribución normal estándar, de este lado y de este lado. Una vez que tengo estandarizado Z, perdón, tengo estandarizado X barra, como Z de X barra, me fijo cuál es la probabilidad asociada a esta Z. ¿Cuál es el área aquí desde menos infinito hasta menos Z, que multiplicado por 2 me daría esto más esto. Y lo mismo, eso lo comparo con ese valor de P, lo comparo con alfa. ¿Okay? Esas son las tres formas de hacer las pruebas de hipótesis. Aunque la que yo les expliqué, que es convertir los zetas a L y a U, en realidad esa no se usa y no la van a encontrar en un libro. ¿Por qué? Porque implica más cálculos. Más fácil solamente pasar X barra a Z y comparar ya con los valores tabulares y listo. Eso es básicamente. Ok. Ahora quiero que veamos, explicar mejor el cálculo de beta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros, al hacer esta prueba de hipótesis, estamos considerando que la distribución real, nosotros postulamos de forma hipotética que seguía esta distribución, donde aquí tengo mi valor de referencia, μ0, y que, como vimos, me defino unas zonas de rechazo y de no rechazo a través de dos valores, L y U, pero que en realidad eso lo hago estandarizando esta distribución y utilizo una distribución normal estándar centrada en 0. Con aquí los valores de menos z de alfa medios y por acá este valor de z de alfa medios.
Así es como lo hago. Entonces, hasta ahí fue la prueba de hipótesis. Sin embargo, cuando yo voy a calcular el valor de beta o del error tipo 2, lo que hago es, como en esta pregunta, como acá, dice, calcule el poder de la prueba, es decir, 1 menos beta, si la resistencia al impacto promedio puede llegar a ser tan alta como 1,3. Es decir, estamos tomando como referencia el valor 1 y estamos hipotetizando 1. Aquí y hasta aquí. Pero, ¿qué pasa si el valor real de mi variable es 1,3? Entonces, ante esa pregunta, ya nosotros dejamos de creerle a esta distribución y decimos, no, pero ¿qué pasaría si mi distribución real es otra? Es una distribución así. Y el valor real no es este, sino que es este. Es un valor, voy a llamarle aquí mi1. ¿No? Que también esta distribución que ahora voy a suponer que es la real, no esta que había hipotetizado antes. ¿Qué pasa si es esta? Pues también tendría un equivalente aquí abajo de una, ¿verdad? Si yo la quisiera estandarizar, tendría una distribución normal estándar que está aquí, pero que está, fíjense, tiene el eje vertical, está trasladado. Una distancia que es esta separación. Delta. ¿Okay? Donde delta es la diferencia entre mu1 y mu0. Entonces, aquí la pregunta o el análisis que se hace es el siguiente. Si esta fuera mi distribución real, ¿cuál es el error? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me equivoque y que no rechace la hipótesis nula? Eso sería un error, porque ya estoy diciendo, ya la distribución real no es la negra, sino que es la azul. Pero yo podría equivocarme y pensar que la negra es la cierta. Entonces, ese error, esa probabilidad, si es que esta es la distribución real, corresponde al área, ¿verdad? Si yo caigo entre L y U me definen el área en la que yo me podría equivocar. Y la probabilidad de que pase eso, si es que la distribución real es la azul, es esa que acabo de marcar. ¿Cómo calculo yo esa área? Pues ya, imagínense por un lado, olvídense de la distribución negra. Yo lo que necesito es trabajar con esta distribución azul y simplemente, como hemos hecho muchas veces, ir a ver cuál es la probabilidad acumulada entre estos dos valores, entre el valor L y el valor U, pero utilizando la distribución azul. ¿Verdad? Que eso tiene su correspondiente valor, tiene sus correspondientes valores aquí abajo, es esta área. Siempre me puedo apoyar en la distribución normal estándar para calcularlo. Entonces, fíjense que sin irme directamente a la fórmula ni a la demostración, ¿cómo harían ustedes eso? Pues fíjense que es relativamente sencillo, vean. ¿Cuál es el valor de L y cuál es el valor de U? Son estos que pusimos arriba. Yo podría calcular L a partir de mu0, que era el valor que tenía, y al valor de los zetas que hemos estado trabajando en la prueba de hipótesis. Yo lo podría calcular así. Puedo coger estos zetas, pasarlos a L, ¿verdad? Coger este z, transformarlos en L. Ahí están ya. Tengo los valores de L y U. Asumir ahora que esta curva azul es la real y entonces estandarizarlos. Estandarizar L y U, pero suponiendo que la distribución real es esta. ¿Cómo estandarizaría L? ¿Cuál sería, ahora sí, pasándome ya no a esta distribución normal estándar, sino a la azul, ¿verdad? Porque esta es mi
mi distribución real, o que estoy suponiendo real, tengo que pasarla a una distribución normal. ¿Cuál sería el Z equivalente a este L? Ya no es Z de alfa medios, ¿verdad? Porque Z de alfa medios se lo estoy leyendo sobre esta curva negra. Lo necesito leer sobre esta curva azul, ya que son valores que están desplazados. Entonces, para esta curva azul, el valor de Z correspondiente a L, ¿cómo se estandariza? Pues es ese valor de L, ¿verdad? Menos mu, pero ahora mu, el mu que estoy considerando real es 1. Entre sigma. ¿Están de acuerdo? Así estandarizaría L, suponiendo esta distribución azul. Y también estandarizaría U como como U menos mu1 entre sigma. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué hago yo con esto? Ok, ya estoy leyendo estos valores, estos límites, que son los de la región de no rechazo, pero leyéndolo sobre la curva azul y estandarizando. Para poder calcular esta área, necesito ir a la distribución normal estándar y ver cuáles son las áreas acumuladas. Primero hasta L, bueno, hasta U y hasta L, para luego restarlas. ¿Sí? Correcto. Fíjense que entonces beta sería el área desde menos infinito hasta este valor de ZU y le tendría que restar el área, la probabilidad acumulada hasta ZL. ¿Sí se entiende eso? Creo que sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense que de aquí salen las fórmulas, vea qué fácil. ¿Pero qué era L? L es esto, L es mu sub 0 menos Z de alfa medios por sigma. Entre, bueno, esto es L, menos mu1 entre sigma. Fíjense que esto es igual, si yo separo estos términos, voy a poner este primer término, sería menos Z de alfa medios. Los sigmas aquí se cancelan. Y por otro lado tengo mu0 menos mu1, que es lo mismo que menos mu1 menos mu0. Y ahí sí el sigma queda aquí abajo. ¿Pero qué es esto? Es la diferencia entre las medias, que es delta. Y si hago lo mismo con este término, tendría U era mu0 más Z de alfa medios por sigma. A eso le tengo que quitar mu1 y dividirlo entre sigma. Y bueno, eso simplificado, haciendo la misma operación aquí, cancelando esto y me va a dar Z de alfa medios menos delta entre sigma. ¿Cuál es la fórmula que tienen ustedes para beta? Precisamente esa, ¿verdad? Es Z de alfa medios, estamos Z de U, que es este, menos delta entre sigma, menos el área de menos Z de alfa medios, menos delta entre sigma. De ahí es que sale la fórmula de beta, pero no es otra cosa que lo que decíamos. Estoy suponiendo ahora que esta distribución es la real y calculando el área debajo de esa curva entre los mismos valores de la zona de no rechazo, ¿no? Pero estando esta curva, no esta. Entonces, eso se desplaza. Bueno, ese desplazamiento, por eso, bueno, se calcula así, aunque muchas veces el beta se aproxima únicamente con este término. Porque, sobre todo, cuando el valor de delta, cuando esta diferencia es positiva, ¿no? Cuando delta es mayor que 0, es positivo, este término queda muy chiquitito y el área debajo de este otro z que estaría calculando es casi 0.
Entonces muchas veces esto se desprecia y usamos esto como 0 y aproxima uno beta solamente con esto. Y precisamente, ¿qué es este valor? Pues es un valor de z, ¿verdad? Pero leído sobre esta otra curva y que está asociado a esta área que le llamamos beta. Esto es beta. Por eso es que este valor es el que llamamos z de beta, z sub beta. Es el z asociado a esta área. Igual que aquí le llamamos menos z de alfa medios o z de alfa a los zetas que están asociados a una determinada área. Aquí igual. Bien. Con esto puedo calcular beta y les decía, lo que es el poder de la prueba es simplemente 1 menos beta. Porque beta es la probabilidad de que yo me equivoque, de que yo cometa este error. Todo el área que queda, el área no marcada, la blanca, sería la probabilidad de que no me equivoque, que corresponde a esta área blanca, y bueno, y aquí un cachito de área que queda por aquí. Esto es casi 0, ¿verdad? Eso es, como decía, este cachito de área blanca es esta. Eso es prácticamente 0, entonces, bueno, es casi que igual a esta área. Ese es el poder de la prueba. ¿Ok? Preguntas, ¿queda más claro con esta explicación? A mí sí me quedó claro, profe. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún otro? Profe, usted, ¿verá que estas pizarrillas usted las guarda? No todas, pero voy a guardar esta. Sí, puede guardarla y no sé, facilitarnos de alguna forma, subirlo a la mediación. Se las paso de una vez o las subo allá. Ok, muchas gracias. Sí, yo creo que esto es que, no sé, a mí me quedó la sensación la vez pasada de que no, la cosa no, vamos a ver, no es que ustedes no estuvieran entendiendo, es que yo no les estaba explicando bien. Me dio esa sensación y digo, bueno, ¿cómo? Me puse a pensar cómo hacer esto más gráficamente, más visual, y entonces, digo, bueno, tal vez con esta explicación quede mejor. Vamos a ver esto, le vamos a llamar pruebas de hipótesis y beta. Y vamos a guardar esto. Hoy es la clase 23, que todavía no está. Vamos a guardarlo ahí. De todas maneras, para que lo tengan de una vez, se los envío por el chat para que tengan ese archivo de la pizarra. Es una imagen. Por si acaso se me olvida. Ahí tiene una pizarra ya. Profe, esa que era 0 es porque es cuando se tratan de solo una cola, bueno, se desprecia cuando se trata de solo una cola, ¿verdad? No. En general. Porque, ve, cuando fíjense que este valor, ¿verdad? Que estoy aquí despreciando, este valor de z, de cálculos, menos z de alfa medios menos delta sigma, corresponde a este punto. Corresponde a este punto. Solo que si yo ubico una distribución normal estándar, esta distribución normal estándar negra, en este punto, el valor sería menos z de alfa medios. Y el área, sí es un área considerable, porque está acá. Pero si yo dejo este punto aquí y desplazo la distribución normal estándar, que es lo que estamos haciendo, esta negra, la paso para acá, a la azul, este menos z de alfa medios, se convierte en este valor, ¿verdad? Porque lo estoy desplazando esta cantidad.
Entonces, el valor que me resulta, este valor de z, sería que es este el mismo puntito, pero fíjense que ahora, si yo lo leo sobre la curva azul, es un valor que está, veámoslo así, si esta es la distribución normal estándar. Antes, el valor estaba ubicado aquí, cuando era menos z de alfa medios. Pero al desplazar la curva hacia este lado, este valor se me corre para acá. Y me queda como por aquí, me queda muy... Se desplaza a este lado, aquí ya no vale menos z de alfa medios, vale menos z de alfa medios menos delta entre sigma. Y el área que le queda aquí chiquita es súper pequeña. Imagínate que la que teníamos aquí era de 0,025, ¿verdad? Era el 2,5. Cuando yo hago este traslado y este área, esta que aquí es súper pequeña, ¿verdad? Es muy chiquitita, casi cero. Ok, está bien. Gracias, profe. Entonces, ve que más bien aquí sucede que lo estamos haciendo con dos colas. O igual, si fuera la prueba de una cola, pero la cola inferior, va a suceder lo mismo, porque siempre es este valor el de referencia y se va a correr hacia allá. El que no se desprecia es este. Este. Cuando de una prueba a cola superior. O a dos colas. Si es a dos colas, este valor es z de alfa medios. Si fuera una cola, sería z de alfa, ¿verdad? Que está ubicado por aquí, perdón. Sí, bueno, que está ubicado por aquí. Y al trasladarlo, no sé, a lo mejor queda aquí, o queda aquí, o queda por aquí. Pero digamos, el área que queda ahí, que sería algo así, supongamos que pasa aquí z de alfa medios, supongamos que se desplaza y queda hasta este punto, donde aquí vale z de alfa medios menos delta entre sigma. Al pasarse para acá, el área que queda ahí, esa sí no es despreciable, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el cálculo de beta 1, independientemente si es una cola o dos colas, superior, se desprecia este término. Entonces, si mi prueba de hipótesis era dos colas, yo podría calcular beta solamente con este valor, con este extremo, que es este término. Si es a dos colas, son estos dos puntos, pero este se desprecia porque se va a correr para allá y va a quedar muy chiquitito. Entonces, sigo calculando solo con este. Y si la prueba es a una cola, pero es inferior, bueno, depende para dónde se mueva la curva, ¿verdad? Si se mueve para allá, pues beta va a ser 0. Pero si la curva se mueve para allá, entonces no se desprecia. Lo mismo, aunque sea, si era de dos colas, igual puede ser la prueba de dos colas, pero hay que tener cuidado. Eso se desprecia cuando el cambio, el delta es positivo, es decir, que yo estoy moviendo la curva hacia este lado, ¿verdad? Mi valor de referencia, como en el ejemplo, era 1, y el que estoy suponiendo ahora real es, que era 1,4 o 1,3, no sé. Pero si yo estuviera suponiendo un valor menor que 1, ahí ya no se desprecia este término, ¿verdad? Porque estoy desplazando la curva hacia el otro lado. Entonces, ya vamos a borrar esto, que ya tiene mucha cosa. Hay que tener cuidado. Si esta es mi distribución hipotética, donde este es mu 0, como en nuestro ejemplo era 1, y ahora yo quiero calcular beta, pero suponiendo que más bien mu es 0,3, entonces estaría desplazando para este lado. Aquí estaría 0,3. En este caso, esto que es delta sería negativo. Entonces ahí, más bien lo que podría hacer es que se desprecie el primer término, ¿verdad? Porque más bien el desplazamiento es hasta este lado. Entonces, cuando yo estandarice este que era el valor superior, al correrlo hacia allá, este es el que me va a quedar más bien muy grande, ya no muy chiquito, sino que muy grande.
y el área que me va a quedar aquí va a ser muy pequeñita. Ya no va a ser, ya no va a ser 0,02, sino muy chiquitito. Entonces, eso sí habría que tener cuidado en eso. Hacia dónde se está moviendo la curva. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Con gusto. Bueno, la última cosa que queda ahí en el cálculo de este tipo de pruebas de hipótesis es la cantidad de observaciones que uno necesita hacer para un determinado, si quiere obtener un determinado poder de la prueba, o lo que es equivalente, un valor máximo del error de beta, del error tipo 2. Entonces, recordemos que en general la fórmula para estandarizar datos que provienen de una muestra son x barra menos mu entre sigma entre raíz de n. Y esto ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Qué cantidad de observaciones tengo que hacer yo para reducir el error? Esto es lo que hemos llamado error. Ahora en nuestro caso decimos qué cantidad, ya aquí no sería la diferencia del error, sino la diferencia entre, digamos, el mu0 y el mu1, que esto lo llamamos delta. Para este caso, las pruebas de hipótesis. Entonces, de aquí nosotros ya habíamos despejado n, ¿se acuerdan? Que n entonces nos daba, bueno, aquí sí paso esto para arriba, ahora que es raíz de n, entonces paso esto para abajo y esto para allá. La fórmula que nos había quedado era z, queda z por sigma cuadrado entre esta diferencia, x barra menos mu, que esto lo habíamos, de nuevo, habíamos llamado, bueno, al cuadrado. Lo habíamos llamado e, esto. Recuerden, esa fórmula la pueden revisar por ahí, la teníamos, era así. ¿Ok? Bueno, algo parecido, si hacemos eso aquí, nos va a quedar que n va a ser igual a z, a un z por sigma cuadrado. Aquí esto lo estamos llamando delta, delta cuadrado. ¿Pero qué es este z? Para esta prueba, z es la suma de el z de alfa medios, porque esto lo estamos calculando bajo la curva azul, la nueva curva real, la nueva curva que estamos considerando como real. Y ese valor de z sería el z de alfa medios más el valor de delta entre sigma. Perdón, bueno, más bien, perdón. Me equivoqué. Sería z de alfa medios más lo que hemos llamado z de beta. Eso es todo. ¿Okay? Que fue la pregunta que nos hizo el compañero al principio. ¿Ah? Simplemente z de alfa medios, pero es el mismo z que hemos venido trayendo de la prueba de hipótesis, y z de beta, que z de beta es lo que dijimos, es z de alfa medios menos delta entre sigma. O z de alfa, según la prueba, sea una prueba a una cola o a dos colas. Z de alfa medios o z de alfa. ¿Sí? Y así se calcula n. De ahí es que sale esa fórmula, pero no sale de ningún lado, no hay nada extraño ni diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Muy bien. Creo que con eso queda cubierto toda esta parte que tiene que ver con las pruebas de hipótesis para el valor de una variable aleatoria y para la media, usando la media muestral. Bueno, si quieren esta, también la voy a guardar. Esta la vamos a llamar el cálculo de n. ¿Okay? Y les mando esa pizarra de una vez. Bien, voy a borrar esto. Ahora, sigamos.
voy a explicar también aquí rápidamente. Vamos más bien a, fíjense que qué bueno que guardamos las pizarras. Puede ser una cosa. Okay. Vamos a usar esto. Ah, bueno, yo creo que esto lo puedo abrir aquí. Puedo agregarle aquí una imagen. Vamos a ver si me dejan. Sí. Vamos a abrir esto y vamos a ir como escribiendo encima de eso. Para aprovecharlo. Vamos a dejar eso ahí. Listo. Entonces, aquí tenemos resumido lo que eran las pruebas de hipótesis. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos una variable, tomamos una muestra, con esa muestra calculamos X barra, podemos hacer la prueba de hipótesis, les decía, definiendo estos límites superior o inferior para μ0, a partir de unos valores de z, de alfa medios, que yo puedo subir y comparo dónde cae X barra ahí. O la forma tradicional es, más bien, simplemente coger X barra, estandarizarlo y compararlo contra los valores tabulares de z de alfa medios. Bien, todo este análisis supone que nosotros conocemos sigma. Si no conociéramos sigma, la diferencia de todo esto que hicimos es básicamente que en lugar de sigma, nosotros podemos utilizar más bien la desviación estándar de la muestra S en todos los cálculos, ¿verdad? En cada lugar que aparezca el valor de sigma aquí, podríamos usar S. Pero ahí tenemos dos casos. Cuando n es, digamos que mayor o igual a 40, en esos casos yo puedo seguir aproximando los cálculos utilizando la distribución Z. Pero cuando n es menor que 40, entonces en lugar de utilizar la distribución Z, utilizamos la distribución T de estudio. Pero todo lo demás se hace igual. Entonces en lugar de Z son T's. Y no cambia nada. Eso me faltó entonces explicarlo. ¿Qué pasa con el tema que queremos ver hoy, que queremos abarcar, y es qué pasa si yo en lugar de una variable lo que tengo son dos muestras? Es decir, provienen de dos poblaciones. En lugar de X, en este caso, tendríamos algo así. En realidad tengo dos distribuciones, dos variables X. Digamos que esta es una X1. Espera. Más bien, vamos a hacerlo así. Esta es X1 y esta es la distribución de X2. Y entonces tengo un valor de μ1 y tengo un valor de μ2 y tengo un valor real. Lo que quiero es saber, genero una tercera variable aleatoria, que es la diferencia entre estos dos, μ1 menos μ2. Esta es otra variable. Esta la podríamos llamar X3. Esta es mi nueva variable, que también es esa variable X3. Perfectamente, nosotros podríamos imaginarnos que esta X3 es esto. ¿Sí? Esta es la distribución de X3. Entonces, yo de cada una de estas saco dos muestras. Esta con un tamaño N2 y un sigma 2. Y esta con una N1 y un sigma 1. Y con base en esto, lo que hago es calcular
Bueno, vamos a ver. Hagámoslo así. Y entonces encuentro un x1 barra y un x2 barra. Pero luego lo que hago es calcular otra, le podríamos llamar x3 barra o x3 techito, que sería la diferencia entre x1 barra y x2 barra. ¿Ok? Y entonces la prueba de hipótesis es lo mismo, es decir, ya mi variable no es una variable solita, digamos, sino que es esta diferencia. Y yo podría hipotetizar que esta diferencia es un valor, vamos a llamarlo así, como delta 0. Entonces, esto, nada más trasladándolo aquí, es igual, tengo una distribución donde su media hipotética es delta 0 y donde en lugar de x barra lo que tengo es x3 techito. ¿Verdad? Mi x3 techito se convierte en esto. ¿Cómo se hace la prueba de hipótesis? Exactamente igual. Es decir, trasladando esto, yo tendría, hipotéticamente tengo una distribución que está centrada en este delta 0. Lo mismo, esto podría tener un valor bajo y un valor alto. Y lo que tengo que hacer es verificar dónde cae esto que hemos llamado x techito 3, esta diferencia real. Si cae aquí, en la zona de no rechazo o fuera. ¿Cómo hacemos eso? Estandarizamos esta cosa. Aquí en 0, aquí tendríamos un menos z de alfa medios y un z de alfa medios. Entonces, debo estandarizar este valor x3 barra. Estandarizo y voy a tener un z, vamos a llamar así, de x techo 3. Y verificamos si cae aquí o cae aquí. La prueba es exactamente lo mismo, la única diferencia es, pues, estos valores. ¿Verdad? Estos valores de aquí. ¿Cómo se estandariza? De la misma manera. Fíjense que nosotros teníamos que esta es la fórmula para estandarizar. Z de x de la variable muestral es esa variable menos mu entre sigma entre raíz de n. O lo que es lo mismo, recordemos que esto de acá es la desviación estándar de mi variable muestral. ¿No? Entonces, en el caso de dos muestras, ¿cómo sería ese z? Este z, para estandarizar. Sería la variable que es, en nuestro caso, este que llamamos x techito 3, bueno, voy a escribirlo así para que quede clarito. X techito 3 menos delta, ¿verdad? Entre la desviación estándar de esta variable. Ya nosotros habíamos visto que la varianza de esta diferencia iba a ser la raíz cuadrada de la varianza 1 más la varianza 2. ¿Okay? Esa es la única diferencia. ¿Y qué es este x3? Pues este x3 no es otra cosa más que la diferencia de x1 y x2. x1 barra menos x2 barra. Y este de delta 0, pues es el valor hipotetizado de esa diferencia. Y esta es la z que vamos a ir a comparar con z de alfa medios y menos z de alfa medios. En el caso de dos colas, o contra z de alfa o menos z de alfa cuando es de una sola cola. Pero la prueba de hipótesis se hace exactamente igual. Calculo, estandarizo la diferencia con esta z y me voy a las tablas. Veo si tienen zona de aceptación, o sea, si cae en la zona de no rechazo o en la zona de rechazo. ¿De acuerdo?
¿Okay? ¿Cómo calculo el valor de beta, el error tipo 2? Usando la misma fórmula. Es esta fórmula. Siempre utilizo z de alfa medio, que son los mismos valores de la distribución normal. Solo que en este caso, ¿cuál va a ser nuestro, este delta de acá? Pues es que simplemente ahí lo que va a ocurrir es que, vamos a decir, que en lugar de suponer que esta es la diferencia, ¿qué pasaría si la diferencia llega a ser otra diferencia delta 1? ¿Okay? Entonces la diferencia, la comparación, el delta sería esto menos esto. Exactamente lo mismo y aplica la misma fórmula. ¿Ok? Solo que aquí, en lugar de sigma, ¿para qué? ¿Quién es sigma? Nuestro sigma en este caso es esto, ¿verdad? Notan el paralelismo de todo, que es lo mismo, solo que un poquito, las fórmulas hay que ajustarlas dependiendo de quién es la variable, cómo calculo el delta y cómo calculo la varianza. ¿Alguna duda? Profe, disculpe, ¿podría nada más refrescarme? Entonces, ¿esto era para cuál caso, perdón? No lo hemos visto, es lo de la clase de hoy, es lo que se llama, es la clase que ustedes tienen, el tema 7, que es la inferencia estadística de dos muestras. Ok, y eso, lo que ya habíamos visto, se me olvidó, esa, la raíz de sigma sobre n más sigma sobre n, eso se usaba para, para cuando, ¿para qué caso era que uno usaba eso? Bueno, al menos en el tema anterior, o no tiene relación. Sí, precisamente es cuando yo lo que tengo son dos muestras. Voy a poner un ejemplo más claro. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ustedes están haciendo un diseño, están estudiando un diseño de mezcla, digamos, de concreto. Y quieren verificar si agregándole un aditivo a esa mezcla, la resistencia, o más bien, puede ser el tiempo de secado, el tiempo de curado de ese concreto cambia, disminuye, por ejemplo. Entonces ustedes van a tener, haría un experimento de la siguiente forma. Hacen unas mezclas sin el aditivo, producen el concreto, sacan varios cilindros de concreto, cada uno de esos cilindros, bueno, sí, si era tiempo de secado, estaba pensando en resistencia. Bueno, verifican cuánto tarda en secarse esos cilindros y cuánto tarda en adquirir la resistencia, digamos, a los 90 días, miden la resistencia y ven si ya la alcanzó o no la alcanzó. Entonces, para cada uno de esos cilindros tienen esos valores y pueden sacar un valor promedio, que sería, digamos, el X1 barra. Luego, toman la mezcla, le agregan el aditivo, hacen lo mismo, hacen las mezclas, sacan las pruebas, hacen los ensayos, varios ensayos, y sacan X2 barra. Ahí ya tienen una cierta cantidad de cilindros para la primera muestra, con su X barra y su sigma. Ay, mira, eso lo puse mal. Este es X2, este es X1. Y tienen la otra muestra, y lo mismo, una cierta cantidad de observaciones, sus X barras y sus X. Y ustedes quieren verificar, en este caso, si la diferencia en esos tiempos de secado o en esas resistencias es estadísticamente representativo o no. Ustedes realmente quieren ver si, por ejemplo, podrían plantear la hipótesis nula de que la diferencia real entre esos dos valores es cero. Yo podría decir, la diferencia real es cero. Como hipótesis nula. Y como hipótesis alterna, yo podría decir, no, esa diferencia no es cero. O más bien, esa diferencia es mayor que cero o menor que cero, en fin. Entonces, siempre que estamos hablando de dos muestras que vienen de dos poblaciones distintas,
y yo estoy estudiando la diferencia que hay en, entre las medias de esas dos muestras. Entonces, en el tema que habíamos visto anteriormente, lo que estábamos haciendo era construyendo los intervalos de confianza para esa diferencia. Entonces nosotros decíamos que nosotros podíamos estandarizar tomando el promedio de una muestra menos el promedio de la otra muestra. Esto es lo que representa nuestro valor de X. A eso restarle el valor de mu, supuesto, que en este caso correspondía a la diferencia entre mu1 y mu2. ¿Okay? Entre la varianza de esta nueva variable. Pero nosotros habíamos encontrado que la varianza de x1 menos x2, ¿a qué era igual? Era igual a sigma 1 cuadrado, no a la varianza, a la raíz de la varianza. Que era igual a la raíz de sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Y con, así era como estandarizábamos. Y luego esta forma de estandarizar Z lo utilizábamos para calcular los intervalos de confianza. Aquí lo estamos utilizando para hacer la prueba de hipótesis. ¿Queda contestada su pregunta? Ah, ok, sí, era eso que no me acordaba bien de cuándo era. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces, fíjense que la prueba de hipótesis se realiza para el caso de diferencias de dos medias siguiendo exactamente el mismo procedimiento, son los mismos conceptos. Simplemente tenemos nuestra variable, la tenemos que estandarizar y compararla contra los valores tabulares de Z. De eso se trata el procedimiento. Nada más, eso es todo. Aquí lo que cambia es que mi variable es una diferencia de medias muestrales. No es solo un valor de X barra, sino que es X1 barra menos X2 barra. Que el valor hipotetizado es algún valor de diferencia que yo supongo. Ven que yo aquí en este ejemplo supuse, por ejemplo, que el valor hipotetizado de la diferencia es 0. Pero igual podría ser otro valor de referencia. Y que en la fórmula, el denominador que corresponde a la varianza, como tengo dos muestras, la varianza se calcula, o la desviación estándar, se calcula de esta manera. Pero de ahí, además de eso, todo es igual. Estandarizo, calculo un Z, verifico ese Z si cae entre menos Z alfa medios y Z alfa medios, o por encima o por debajo de Z de alfa o menos Z de alfa, según sea una cola 2. Y el cálculo de beta usa exactamente la misma fórmula que vimos antes, Z de alfa medios y menos Z de alfa medios, menos delta entre sigma, teniendo el cuidado que aquí delta sería esto, ¿verdad? La diferencia hipotética y la diferencia que considero real, eso sería el delta. Y que sigma, que es de la desviación estándar, tendría que ser esta fórmula. ¿Sí? Todos los demás cálculos se hacen igual, de la misma manera. Vamos a guardar esta también. Esta sería prueba de hipótesis. Dos muestras. Y vamos a llamarle a esto a la pizarra 1. Que la vamos a borrar para ver para seguir en esta línea. Les mando esto también al chat.
Y vamos a borrar esto. Vamos, entonces voy a resumir. Teníamos entonces lo siguiente. Partimos de dos poblaciones distintas, X1 y X2. Vamos a hipotetizar que esto tiene una media μ1 y que esto tiene una media μ2, hipotéticas. Pero lo que me interesa no es eso, sino más bien la diferencia entre μ1 y μ2. Esta diferencia hipotética la vamos a llamar el delta hipotético 0. Entonces, esto que está acá, fíjense que esto, ya haciendo las diferencias, lo estamos convirtiendo en una nueva variable, ¿verdad? Esta nueva variable ya no es ni x1 ni x2, sino que es la diferencia entre x1 y x2 y que estamos hipotetizando la diferencia entre ellas. Que para hacer la prueba obtenemos dos muestras, no necesariamente del mismo tamaño, y con esas calculamos sus valores medios, x2 barra, x1 barra, y vamos a tener pues un sigma 2 y un sigma 1. Y que además con esto calculamos la diferencia. Y esta diferencia es la que queremos ver cómo calza en esta diferencia hipotetizada. Igual que antes tenemos un valor, perdón, un valor alto y un valor bajo. Que entonces esto, viéndolo en una distribución normal estándar, estaría centrado en 0, con un valor de menos z de alfa medios y un valor de z de alfa medios. Y para alfa medios aquí y alfa medios acá. Entonces, lo que hacemos es este valor de x1 menos x2, ¿verdad? Perfectamente podríamos igual pasar estos z de alfa medios para arriba para calcular este L y este U y ver x1 menos x2, esto, aquí, donde se ubica. A ver si cae en la zona de no rechazo o en la zona de rechazo. Pero que el procedimiento estándar, normal, es más bien estandarizar x1, la diferencia entre x1 y x2, entonces lo convertimos en un z, haciendo x1 menos x2 menos este valor hipotetizado entre la raíz de sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Estandarizo y este z me fijo a dónde cae. En la zona de aceptación o en la zona de rechazo. De rechazo o de no rechazo. Y hago la prueba igual y todo, y como vimos, calculo los betas y todo, el valor de beta más o menos igual a como lo hicimos antes. Muy bien, ahora lo que pasa es que vamos a tener varios casos. Como antes, aquí estamos suponiendo que los sigmas son conocidos. Si los sigmas son conocidos, simplemente aplico esto. Tenemos otro caso. Vamos a tener, ya los vamos a ver en las láminas para no, que son sigma 1 y sigma 2 conocidos. Otro caso. Sigma 1 y sigma 2 desconocidos, pero iguales.
O sea, vamos a suponer sigma 1 igual a sigma 2. Desconocidos pero iguales. Y otro caso, que son desconocidos y distintos. Sigma 2 y sigma 2, desconocidos y distintos. Vamos a ver estos casos y vamos a ver en qué se diferencia. Entonces, vamos a ir ya un poquito rápido porque ya todo esto lo hemos explicado. ¿Cuál es la idea? Esta es la fórmula que acabamos de ver, ¿verdad? Esa es la forma de estandarizar. La prueba de hipótesis se hace, como vimos, tengo una hipótesis nula donde yo supongo que la diferencia es un delta determinado, un delta sub 0. Estandarizo mi diferencia real con esta fórmula y me voy a verificar si Z0 cae en la zona de rechazo o no rechazo, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando es a 2 colas, si este valor estandarizado está por encima de Z de alfa medios o por debajo de menos Z de alfa medios, es decir, cae aquí o cae aquí, rechazo la hipótesis nula. En el caso de una cola superior, si es mayor que Z de alfa, este pasaría a ser a Z de alfa y Z cae aquí, cae en la zona de no rechazo. Y en una cola inferior, cuando ese valor es menor que menos Z de alfa, este pasaría a ser menos Z de alfa porque concentra toda la probabilidad alfa aquí. Entonces, si es menor, cae de este lado, cae en la zona de rechazo. También podríamos hacer el cálculo del valor P. El valor P cuando tengo 2 colas, igual que antes, lo que hago es que verifico este valor Z, vamos a suponer que Z cae aquí, entonces calculo esta probabilidad, ¿verdad? Y la multiplico por 2 cuando es a 2 colas. Y esa probabilidad P multiplicada por 2, que es esto que dice aquí, lo comparo contra alfa. Si esa probabilidad del área negra es menor que mi alfa, digamos menor que 5%, cae en la zona de rechazo, o si no, lo contrario. Si es a una sola cola, entonces nada más tengo que calcular, ya ahí no multiplico por 2, nada más calculo una de las áreas, esta o esta, que sería lo mismo, ¿verdad? Que es lo que aparece acá. Lo comparo también contra alfa. Si es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula, y si no, lo contrario, no se rechaza. Hasta ahí estamos repitiendo lo mismo que he explicado. Aquí viene un ejemplo de una pintura termoplástica, tal vez veámoslo. Aquí queremos ver, se quiere reducir el tiempo de secado. Tenemos 2 fórmulas, una con la química típica y la segunda con un aditivo. Vean que esto es como lo que les estaba yo hablando ahora. Dice que de experiencias anteriores se sabe que la desviación estándar es 8 minutos y que la varianza inherente no debería verse afectada por el uso del aditivo. Es decir, que aquí estamos suponiendo que esta desviación estándar es igual en ambas fórmulas. Se hacen 10 tramos con la pintura 1 y 10 tramos con la pintura 2. En este caso, nuestros N1 y N2 que estamos obteniendo son iguales. Obtenemos los dos promedios, 121 y 112 minutos. Serían estos valores. ¿Qué conclusiones podemos hacer usando un alfa de 0,05? ¿Qué hacemos entonces? Nuestra variable es la diferencia entre x1 y x2, 121 menos 112. Sería este término. Aquí, por ejemplo, lo que nos interesa es demostrar si el aditivo cambia o no cambia el tiempo de secado. Entonces, planteamos como hipótesis nula que no lo cambia. O sea, que la diferencia entre ambas muestras es 0. Bueno, es decir, aquí que este delta 0 es 0.
Bien. Ese es el valor hipotético. Nuestra hipótesis nula sería μ1 menos μ2 igual 0. O sea, este delta 0 igual 0. Y hacemos una hipótesis alterna, o bueno, o lo que es lo mismo, que μ1 es igual a μ2. Esto es equivalente. La hipótesis, la hipótesis alternativa, mira, aquí como que falta una... Ah, no, aquí está. Para la hipótesis alternativa sería que no son iguales, si lo queremos hacer a dos colas, ¿verdad? Entonces, nuestro estadístico de prueba es este, ¿verdad? Ese sí es el que hemos estado viendo, x1 menos x2 menos el delta 0, raíz de esto. En este caso, sigma 1 y sigma 2 decíamos que eran iguales y que era 8, y n1 y n2 también son iguales. Bueno, sustituyo ahí todos los valores y me da un valor determinado de z que debo ir a comparar contra el z de alfa medios o menos z de alfa medios, o lo que es lo mismo, para este valor de z, calculo cuál es la probabilidad P y lo comparo contra alfa, directamente contra alfa. Entonces, bueno, aquí el cálculo z me dan 2,52. El valor de P asociado a este 2,52, bueno, aquí están haciendo la prueba solamente a una cola. El valor asociado a este 2,52 es 0,0059, que es menor que el alfa. Entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de ese ejemplo? No hay preguntas. Bien. Ahora, asociado al valor de beta, veamos por un momento la lámina, esta lámina que habíamos construido al inicio. ¿Cómo se calculaba beta? Tenía que calcular la probabilidad de z de alfa medios menos delta entre sigma y restarle z de alfa medios delta entre sigma. En este caso que estoy haciendo prueba de hipótesis a una cola, yo puedo además eliminar esto y considerar aquí simplemente z de alfa, ¿verdad? Z de alfa menos delta entre. ¿Cómo calculaba n? Creo que eso lo tenemos en otra imagen. Esta. ¿Cómo calculaba n? De esta manera, ¿verdad? Z por sigma cuadrado entre delta, solo que Z es el Z de alfa medios o el Z de alfa, si hacemos prueba de hipótesis a una cola, Z de alfa más el Z de beta, donde Z de beta es este término. ¿Qué cambia cuando tenemos diferencia de dos muestras? Que mi delta va a ser la diferencia entre el valor hipotetizado y la diferencia que considero reales. Esto, fíjense, es este delta al cuadrado. ¿Lo ven? Aquí. Aquí no me sigue apareciendo z de alfa medios más z de beta, donde z de beta, ¿qué era? Es el z de alfa medios menos delta entre sigma. ¿Y cuál es nuestro sigma? Aquí se usa sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. Esta fórmula nos permite entonces calcular el n. Vean que es equivalente a lo que ya habíamos hecho. Aquí ven un ejemplo, ustedes lo pueden seguir y se hace ese cálculo de n. En este cálculo, en este caso nos da que se ocupaba una muestra de tamaño 11. Bien. Ahora sí, entonces, bueno, aquí hacen una comparación con los intervalos de confianza de lo que ya hemos estado hablando. Fíjense que estos eran los intervalos de confianza de la diferencia μ1 y μ2. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. Y aquí viene un ejemplo con una resistencia. ¿Okay? Veamos cuando tenemos
intervalos de confianza de un lado, esto también ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Solamente usábamos Z de alfa para el cálculo de ese intervalo de confianza. Ok, ¿qué pasa? Hasta ahí, todo lo que hemos estudiado son para valores de sigma cuadrados o sigma conocidos, que es el caso número 1. Este. Sigma 1 y sigma 2 conocidos. Vamos a este caso, que sean desconocidos, pero que sean iguales. ¿Qué pasa en esta fórmula si sigma 1 y sigma 2 tienen el mismo valor? Pues que yo los puedo sacar a factor común, ¿verdad? Entonces tendría que Z, ¿qué me queda? X1 barra menos X2 barra delta 0. Como esto es igual a esto, los puedo sacar a factor común y los saco de la raíz. Voy a decir que sigma 1 y sigma 2 es igual a sigma, nada más. Un solo valor. Al ser esto, factor común sale de la raíz y me queda esto. Esa es la única diferencia. Entonces, cuando sigma 1 es igual a sigma 2, son conocidos, igual a sigma cuadrado. La varianza, ven que lo que se hizo fue sacar el sigma a factor común. Pero como sigma es desconocido, podemos utilizar esta fórmula para aproximarlo. ¿Ah? Aquí, en lugar de usar sigma, como es desconocido, esto lo tenemos que transformar en un valor de S. ¿Cómo calculamos ese S? Ese S aquí se calcula, es como un S ponderado. ¿Okay? Y ese S ponderado se calcula así. Bueno, aquí está al cuadrado. Se pondera con los grados de libertad. Recordemos que en una muestra los grados de libertad son n-1. Bueno, los grados de libertad de la muestra 1 son n1 menos n-1 y los grados de libertad de la segunda muestra es n2 menos 1. Los grados de libertad en conjunto sería la suma de estas dos cosas. Si yo sumo n1 menos 1 más n2 menos 1 me da n1 más n2 menos 2. Entonces, fíjense, aquí está ponderado la varianza muestral según los grados de libertad. Entonces, eso es todo. Haciendo eso, mi estimador, que sería este de acá, ¿verdad? Que lo vimos aquí. Es esta fórmula. Simplemente sustituimos sigma por el valor de SP, donde SP es el valor ponderado. ¿Ok? Y en este caso, en lugar de utilizar una distribución Z, utilizamos una distribución T de estudio, donde los grados de libertad conjuntos que vimos era esto, N1 más N2 menos 2. ¿Cómo se hace la prueba de hipótesis? Pues igual, ¿verdad? Como les decía, en este caso, al trasladar esto como SP, entonces en lugar de usar una distribución Z, utilizamos una distribución T de estudio. Igual, buscamos los valores de T de alfa o de alfa medios con los grados de libertad conjunta que son N1 más N2 menos 2 y donde este T se calcula así. X1 barra menos X2 barra menos el delta 0 entre, como esto es desconocido, usamos SP entre 1 entre N1 más 1 entre N2. Y SP, como vimos, es simplemente un valor ponderado de las varianzas. Ponderado por los grados de libertad. N1 menos 1 y N2 menos 1. Entre los grados de libertad total. ¿Alguna pregunta?
¿Cómo se hace la prueba de hipótesis? Perdón, antes de que si tienen dudas. ¿Cómo se hace la prueba de hipótesis? Igual que antes. Básicamente, utilizo este valor de t para ir a fijarme en la distribución, en este caso la t de student, entre dos valores de t menos t de alfa medios y t de alfa medios. O simplemente t de alfa, ¿verdad? Aquí va a ser alfa o alfa medio según sea hipótesis a una cola o dos colas. Y se hace de la misma manera. Calculo el t, voy y lo reviso, o determino cuál es el valor de p, cuál es la probabilidad asociado a este t, y lo comparo contra alfa medio, contra alfa. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Todo bien, profe. Bien. Aquí viene el resumen. Sigmas desconocidos, pero iguales. Esta es la fórmula. Con SP ya vimos que ponderado. Nos falta este otro escenario. Sigma 1 y sigma 2 desconocidos, pero distintos. Bueno, aquí viene un ejemplo, ustedes lo pueden seguir y verificar que pues es lo mismo que hemos estado haciendo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si son desconocidos, pero distintos? Bueno, si son desconocidos, volvamos a la fórmula original. Esta es la fórmula original de Z. En lugar de sigma 1 y sigma 2, tendríamos que usar S1 y S2. Básicamente. Eso es todo. Y la fórmula sigue siendo la misma. Lo único es que igual vamos a seguir usando T, pero aquí lo diferente es cómo determinar los grados de libertad. Entonces, vean. Denme un momento, por favor. Ya. Ya, disculpe. Les decía, entonces, la fórmula, fíjense que es la misma, solo que cambio en lugar de sigma uso S, pero aquí lo que tal vez distinto es cuántos grados de libertad tiene esta T. Bueno, los grados de libertad se calculan de esta manera. ¿Okay? En este caso, V corresponde a los grados de libertad de esa distribución T, cuando tengo sigmas desconocidos. Pero ¿cómo se hace la prueba de hipótesis? De la misma... bueno, aquí no viene resumido. A ver, no. De la misma manera. Calculo, ya no Z sería, sino que sería T, ¿verdad? Vamos a... No sé si esta la había guardado, pero bueno, la vamos a guardar. Le vamos a llamar prueba de hipótesis 2 muestras, pero esta sería la filmina número 2. La borramos. Entonces, para resumir, cuando los sigmas son conocidos, Z se calcula como X1 menos X2 menos el delta 0, sigma 1 cuadrado entre N1 más sigma 2 cuadrado entre N2. Caso 1, sigmas conocidos. Caso 2, sigmas desconocidos pero iguales. Entonces, en lugar de Z, utilizo una T que tiene los grados de libertad conjuntos. Bueno, digamos, uso T de alfa o alfa medios, según sea. Y los grados de libertad son N1 más N2 menos 2. Y esa T se calcula como X1, bueno, aquí son barra, voy a ponerle X1 barra menos X2 barra. Siempre menos delta. Aquí estos van a ser iguales, salen a factor común, pero a eso lo vamos a llamar SP.
donde ese P es un valor ponderado. Perdón. Bueno, sí. En realidad sería, como esto es desconocido, ¿no? Sería S1, más bien. Y N-2 por S2. Así los pondero. Ahora, cuando son desconocidos, pero distintos, siempre voy a usar un T, ya sea de alfa o alfa medios, pero con unos grados de libertad que le estamos llamando como V, ¿no? Esta letra. No me acuerdo cómo se llama esa letra Y, pero digamos V. ¿Cómo se calcula? Igual x1 menos x2, igual menos delta 0, entre, sustituyendo aquí, los valores de S1 y S2, que en este caso son distintos. Y los vamos a considerar distintos. Simplemente con los grados de libertad estos de acuerdo a esta fórmula. Esta fórmula aquí, que no la voy a copiar porque es muy cansado. ¿Alguna pregunta? En todos los casos, en cualquiera de estos casos, recuerden que yo estandarizo en este caso la diferencia y me voy a verificar contra una distribución estándar, ya sea una distribución Z en el primer caso o una distribución T. Siempre pongo el caso de dos colas, pero si no, ya ustedes saben que si no, simplemente me voy a una cola. Y verifico este cálculo, ¿dónde cae? Si cae aquí en la zona de no rechazo o en las zonas de rechazo que son afuera. En ambos casos. La prueba de hipótesis se hace siempre igual. Consultas. No hay. Todo clarísimo. Seguimos entonces. Bueno, aquí viene un ejemplo para este último caso. Ustedes lo pueden seguir, es nada más de ir viendo que hacen pues todas las sustituciones de los valores ahí, obtienen el valor de, aquí están obteniendo los grados de libertad con esa fórmula, digamos, un poco ahí ponderada, compleja, grande. Pues se hacen los cálculos de los grados de libertad que dan más o menos 13, se calcula el estadístico, que aquí lo están calculando, y lo van y lo comparan contra el T de alfa. En este caso parece que 2,5, o el T de alfa medios. No sé si aquí la prueba era al 5%, entonces lo hacen con T de alfa medios y los grados de libertad que determinaron con la fórmula anterior. Okay. Bueno, entonces ahora aquí lo que hacen en un resumen es como para compararlo contra lo que eran los intervalos de confianza, pero esto es de las clases anteriores, todo esto ya lo habíamos visto. Y tienen los mismos casos, sigma 1 y sigma 2 iguales, sigma 1 y sigma 2 distintos. Aquí viene un ejemplo más, que cuando son distintos, y bueno, y un ejemplo. Que ustedes por favor lo pueden revisar. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. Esto lo vamos a pasar. Diferencias de dos. Ok. Todo lo que hemos revisado el día de hoy ha sido pruebas de hipótesis relacionadas con la media de una muestra o la diferencia de las medias de dos muestras. Pero también podemos hacerle prueba de hipótesis a la variabilidad, a la varianza, ya sea la varianza de una muestra
o la varianza de 2 muestras. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacíamos? Bueno, yo creo que esto lo podemos dejar, ya estoy un poquito cansado de la voz y también creo que los tengo bastante mareados con tanta cosa. Eso lo podríamos ver. Nada más recordar que en el caso de... Esto lo vamos a repasar la próxima vez. Nada más recordemos que se me hizo la pizarra. Aquí está. Bueno, este también lo voy a guardar. Sería, creo que la que llamaríamos 3. Nada más recordemos que en el caso de la varianza, también vamos a recordar rápidamente un poquito de lo que habíamos visto en clases anteriores. Y era lo siguiente, que esta variable que se calcula como n-1 por s al cuadrado entre sigma cuadrado tenía una distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Y entonces esta es la fórmula básica que habíamos utilizado para... Pongamos esto de este lado para que se parezca más a la estandarización. N menos 1 grado de libertad. Pongámoslo así. Esta variable es una chi cuadrado, este cálculo. Esto lo habíamos utilizado para calcular los ¿cómo se llaman? Los rangos de confianza, los límites de confianza para el sigma. Porque de aquí habíamos despejado sigma y habíamos dicho que entonces sigma cuadrado era igual. Pasamos esto para acá a n-1 por s cuadrado entre una chi cuadrado de n-1 grado de libertad. Entonces habíamos hecho los límites para sigma utilizando una distribución chi cuadrado. Tiene esta forma y entonces usábamos la chi cuadrado de alfa con n-1 grado de libertad acá y aquí la chi cuadrado de 1 menos alfa con n-1 grado de libertad. Con estos dos valores yo calculaba los límites de sigma cuadrado, porque entonces decíamos que sigma cuadrado iba a estar entre dos valores. El límite superior, el valor más grande de sigma, lo calculamos con este valor que es el más cuadrado de la chi, ¿verdad? Pone aquí el valor más chiquitito, me va a dar el valor más alto de sigma cuadrado. Entonces chi cuadrado estaba entre n-1, s cuadrado, entre la chi cuadrado de 1 menos alfa, con n-1 grado de libertad, y el valor más bajo es cuando usamos el valor más alto de estos dos en el denominador. n-1, s cuadrado, entre la chi cuadrado de alfa con n-1 grados. Esta es la forma que habíamos hecho los límites de confianza para sigma cuadrado. Bueno, en las pruebas de hipótesis, que también están relacionados con estas cosas, es básicamente lo siguiente. En lugar de calcular estos límites, lo que hacemos es calcular esta variable, chi cuadrado, y compararla contra los valores tabulares de la chi cuadrado y verificar si cae en esta que es la zona de no rechazo o por aquí en la zona de rechazo. Eso es, digamos, básicamente, pero lo vamos a estudiar esto con más detalle la próxima clase porque además ya estamos en el límite del tiempo de la clase de hoy. Entonces vamos a llegar hasta aquí y nos veríamos, si Dios lo permite, nos conectamos estamos jueves, el próximo lunes. ¿Ok? Está bien, profe. Ya había, Gracias. profe. Hasta luego. Profe, gracias. Tarde. Bueno, antes de que se vayan, no sé cuál les pasé, prueba de hipótesis, la 1 nada más. Le voy a pasar, les paso un par más que faltó. Ay, ¿dónde se guardaron?
Lo guardé en otro lado. Ah, no, aquí están, ya aparece. Si no se va a actualizar. Me falta pasarle la 2, la 3. Creo que nada más, ¿no? Este. Y este. Ok. Este, bueno, si quieren este también, vamos a guardar este. Le vamos a llamar a esto prueba de hipótesis de sigma. Aquí está. Y ese lo retomamos la próxima clase. Bueno, eso sería. Buenas tardes. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Entonces, profe, buenas tardes. Bueno, profe, gracias. Con gusto. Hasta luego. Gracias, profe, pura vida. Con gusto. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.